¿Qué puede pasar si Pedro Sánchez gana las elecciones y consigue reformar su coalición Frankenstein? Vamos a hablar de todo ello. ¿Qué es lo que podemos esperar si Pedro Sánchez consigue conformar un nuevo gobierno de coalición y ganase las elecciones de julio o por lo menos pudiese crear una mayoría junto con Sumar y sus socios tradicionales, Esquerra Republicana, Bildu, etc.? Bien, lo que podemos esperar es, primero, una enorme y fortísima carga fiscal. ¿Por qué? En estos meses lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido apalancar masivamente la economía española. En mayo ya ha consumido toda la deuda que había puesto como su propio objetivo y además lo que ha estado haciendo ha sido inyectar en la economía como pudiese todo lo que le pudieran dar de Europa en acceso a deuda, en aumentar el déficit y en tirar de los fondos europeos. Se llama apalancar agresivamente la economía. No le ha funcionado, claro. El hecho real es que entre 2019 y el primer trimestre y el segundo trimestre de 2023 el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido cero para un aumento de deuda de más de 340.000 millones, además de tirar de 79.800 millones de lo que se llaman los fondos europeos, Next Generation, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Lo que tenemos que esperar es que todo ese efecto de viento de cola con el que ha contado, más el efecto del fortalecimiento y la recuperación del turismo, que ha sido admirable, todo eso ya no le va a funcionar. Tampoco le va a funcionar desde el punto de vista de la economía el menor coste de importaciones. Las materias primas han bajado muchísimo, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a la economía española, que está muy expuesta a la importación de materias primas. Menores importaciones significa mayor PIB. Bien, entonces el viento de cola de menores importaciones, fondos europeos, más alto endeudamiento y déficit ya se le acaba. Y ya empiezan a mostrarse los cracks en el esquema de la fiscalidad del gobierno. La inflación empieza a moderarse y ¿qué es lo que pasa? Como el gobierno se ha beneficiado brutalmente de la inflación, hasta el 50% de la recaudación extraordinaria viene de aprovecharse de la inflación. Al moderarse la inflación, ya la recaudación del IRPF es un 25% inferior a lo estimado. Por lo tanto, ya ha consumido prácticamente, de hecho, toda la deuda que tenía como objetivo para el año 2023 y los ingresos fiscales empiezan a reducirse por la ralentización económica y también porque el efecto de la inflación ya no juega a favor de Hacienda, es decir, de que paguemos muchos más impuestos. Por lo tanto, ojo, que vienen curvas. Lo primero que va a hacer, seguro, es volver a subir todos los impuestos. Lo segundo que va a hacer es que, claro, para llegar a acuerdos con Sumar y con Esquerra Republicana, con Bildu y con todos ellos, no va a poder controlar el gasto, que es lo que le permitiría reducir el déficit, y esa coalición depende exclusivamente de acuerdos de gasto, gasto, gasto y gasto. Ya lo hemos visto en estos años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser una coalición mucho más ideológica. Es decir, ¿qué es lo que le van a exigir los miembros de la ultraizquierda, el chavismo, la Esquerra Republicana, Bildu, todos estos? ¿Qué es lo que le van a exigir? Pues bien, claro, le van a exigir, y ya está en el programa de Sumar, referéndum de autodeterminación, aunque sea consultivo en Cataluña, que se elevaría y se extendería seguro al País Vasco por exigencia de Bildu. Ese referéndum, aunque sea consultivo, ya abriría de nuevo otra vez el melón de los problemas, porque en cualquier caso lo único que ha mantenido relativamente estable a la situación en Cataluña ha sido los indultos y la reducción de la malversación
más la eliminación de la sedición. En las próximas elecciones, si ganase Pedro Sánchez, vamos a tener un doble ataque a la nacionalidad y a lo que es la conformación del Estado como lo conocemos y de la unidad nacional. Por parte de Bildu, por parte de Esquerra, que van a hacer todo lo posible por avanzar todavía más en la destrucción de España, pero además, por supuesto, también desde el punto de vista de Sumar y de todos los que se congregan alrededor de Sumar, que la Constitución y la monarquía. Hay dos pilares fundamentales de las instituciones españolas que, para permanecer en el poder con el peronismo barato que se ha creado alrededor del sanchismo, hay que demoler, y es la Constitución y la monarquía. Por lo tanto, la erosión de la institución monárquica y tratar de imponer la creación de un proceso constituyente que cambie la Constitución bajo el subterfugio de que lo demanda el pueblo, cosa que no es cierta, lo demandan los socios de su coalición para sus propios intereses particulares, esos dos factores son claves del avance del sanchismo. Es decir, por un lado, volver a crear la coalición Frankenstein, mantener con Sumar la misma posición en cuanto a el ataque a las empresas, el ataque a los contribuyentes, el aumento del intervencionismo y el asalto a las instituciones independientes. Es decir, ojo, que viene el Banco de España, después del Instituto Nacional de Estadística, después del CNI, después del CIS, después de la Fiscalía, etcétera. Todos esos en donde el sanchismo lo que ha hecho ha sido tomarse todas las libertades y meter la mano y controlar las instituciones independientes. Detrás viene el Banco de España y detrás viene el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Por lo tanto, lo que vamos a asistir es a la demolición del Estado como lo conocemos, y si llegan a tener el poder, claramente lo que llevan diciendo que es su objetivo fundamental, que es lo que llaman destruir o acabar con el régimen del 78, es decir, con el régimen constitucional, pasa por un proceso constituyente que cambie la Constitución y la convierta, igual que han intentado en Chile, igual que lo han hecho en Venezuela, es crear una Constitución a imagen y semejanza de lo que quiere la ultraizquierda. Esto es absolutamente clave. Y todo eso para mantener en el poder a Pedro Sánchez, que eso sería el factor fundamental. El PSOE no va a ganar con mayoría absoluta. Desde luego no va a ganar las elecciones según las encuestas, pero puede conformar un gobierno con todos ellos, y además la debilidad en la que ya está metido no solamente le lleva a continuar demoliendo lo que es el PSOE tradicional y continuar orientando su política cada vez a más radical en la parte de la izquierda, es claramente desde el intervencionismo económico, desde el intervencionismo institucional, desde el intervencionismo fiscal y desde el asalto constante a los contribuyentes y los creadores de riqueza para aumentar el gasto clientelar y profundizar en ese peronismo institucional que ha empezado a crearse en los últimos 4 años y además de manera muy acelerada. Es decir, sería acelerar masivamente lo que ya se ha hecho en estos años. Claro, eso es lo que van a hacer. Y además no lo esconden. Ni Esquerra, ni Bildu, ni Sumar están escondiendo que van a exigir referéndums o consultas, como lo quieran llamar. Ninguno está escondiendo que quiere acabar con el régimen del 78. Ninguno está escondiendo que les molestan las instituciones independientes y entonces quieren tomarlas para conformar ese cordón que expulse a todo el centro derecha y con ello a más del 50% de los votantes del país, y adicionalmente conseguir lo más importante, que es que el PSOE siempre esté en el poder
aunque tenga un poder muy bajo y dependa mucho de la ultraizquierda y los nacionalistas. Para ello es esencial desplazar al PNV y dejar a Bildu como socio preferente en el País Vasco, mantener a Esquerra Republicana como socio preferente en Cataluña y mantener las coaliciones con todos esos partidos que se han creado alrededor del sanchismo, de manera que el PSOE siempre esté o en el poder o impidiendo el poder al centro derecha, introduciendo pues la utilización constante de el ataque o el asalto vía las instituciones y también, por supuesto, el utilizar a los sindicatos y la tensión social, porque ese es el otro tema. Claro, a cambio de la mal llamada paz social vendrá más intervencionismo económico y muchísima más represión sobre empresas, autónomos y creadores de empleo. Eso seguro, pero es que además ni siquiera lo ocultan. Por lo tanto, pues si Pedro Sánchez gana las elecciones o consigue conformar una coalición que le dé la investidura, lo que va a hacer va a ser acelerar masivamente lo que ya sabéis y ya sabemos todos que ha hecho en estos años, que es el asalto a las instituciones, la implementación del peronismo más evidente y más claro alrededor de su persona, y eso sí, todas las líneas rojas y todos los pilares de lo que son las instituciones españolas están perfectamente dependientes del poder de Pedro Sánchez, y la Constitución, la monarquía, las instituciones independientes y la economía, desde luego, puestas al servicio del poder político.